Recuerden que si sale muy contaminado, no van a pasar a la historia, ¿no? Ustedes, va a pasar el sexto B de conta. No, porque aquí, ¿hay B de logística? No. Por eso no digo que va a pasar el B de logística, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta clase para definir cómo llenar el cuadro de frecuencias, la tabla de frecuencias, de la cual nada más nos dan la marca de clase y el resto de los datos nosotros los tenemos que calcular, ¿sí? Ya sabemos que la primera clase es de 123.5 centímetros y la segunda, perdón, el límite inferior de la primera clase es de 123.5 segundos y el límite superior es de 128.5. Vamos a calcular desde el principio. Entonces, iniciamos vamos a borrar absolutamente todo para que no haya ningún distractor. Bien, iniciamos poniendo el límite inferior, que es de 123.5 centímetros. Ponemos el guión, que también nos va a servir para definir completamente la marca de clase. El límite superior de la primer clase es de 128.5 centímetros. La opción rellenar nos va a permitir omitir estar poniendo cada límite inferior y cada límite superior, es decir, escribir cada clase. Simple y sencillamente seleccionamos, hacemos clic en rellenar series y aquí en lugar de la unidad le ponemos 5, dado que la amplitud de clase es de 5 centímetros y automáticamente rellena, ¿sí? Automáticamente. Idéntico procedimiento para el límite superior de cada clase. Seleccionamos hasta la clase 9, hasta la 9ª clase y hacemos clic en rellenar series. Ponemos 5 centímetros de amplitud de clase y se va a rellenar. Acá ya tengo yo la fórmula predeterminada, sin embargo voy a borrar para indicarles que podemos en una sola celda, que es la A3, podemos conjuntar la celda K3, la L3 y la M3 mediante una fórmula en la cual vamos a agrupar K3, que aparece ya en azul, el comando AND, ¿sí? La L3, que viene siendo el guión, que también lo debemos incluir, y otra vez el símbolo AND y M3, ¿sí? De esa manera esos tres contenidos de tres celdas diferentes se van a conjuntar en una sola celda. Hacemos el copiado y pegado para tener las 9 clases ya definidas. ¿Por qué hago a su derecha todo esto? Sí, y no lo hago de una vez en donde dice clase, acá. ¿Por qué no lo hago así? Debido a que para obtener la marca de clase
yo voy a tener que sumar. Acuérdense que la fórmula para determinar marca de clase es límite inferior más límite superior sobre 2. Entonces ahí, para marca de clase, en la primer clase voy a poner la fórmula utilizando paréntesis del límite inferior que está en K3, ¿sí? Más el límite superior que está en M3. Cierro paréntesis y divido entre 2. Y ahí ya tengo mi primer marca de clase, ¿sí? Hago el arrastre correspondiente para tener todas y cada una de las 9 marcas de clase. Para obtener la media, tengo que dividir la sumatoria de la frecuencia de marcas de clase, la sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase, y por eso necesito esta columna F por X, frecuencia por marca de clase. ¿Cuál es la fórmula, por favor? Para la fórmula exceliana, C3 por D3. Muy bien, esas dos celdas se van a multiplicar en su respectiva clase, ¿verdad? Para obtener todas y cada una de los productos de la frecuencia por la respectiva marca de clase. La frecuencia absoluta acumulada es sumar, bueno, en el caso de Excel voy a repetir el contenido de cuál celda. ¿Cómo se denomina aquí en esta hoja de cálculo? Voy a poner el comando repetir, abro paréntesis, ¿y qué voy a repetir? C3, ¿verdad? Esa va a pasar íntegra, la voy a repetir una sola vez, porque vamos a calcular las frecuencias pero acumuladas. Al 4 le vamos a este 4 le vamos a sumar el de abajo y lo que salga por el de abajo, ¿sí? Y por ejemplo, en el primero, a este 4 le sumamos el de abajo y vamos a escribir el contenido de esa suma aquí en esta celda. Es decir, la fórmula sería F3 más C4, ¿sí? Esa es la forma en que vamos a obtener las frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? Esa es la forma. De aquí para abajo ya nada más arrastramos para poder obtener las frecuencias absolutas acumuladas, que cabe hacer mención de que siempre la frecuencia absoluta acumulada de la última clase deberá ser exactamente igual a n, ¿sí? Eso es importante para que aquellos que lo hacen manualmente e incluso los que lo hacen utilizando Excel lleven un control de sus cálculos. La frecuencia relativa se refiere al porcentaje de la frecuencia, es decir, a dividir la primer frecuencia de la clase 1, por ejemplo, entre n. Aquí, para hacerlo en Excel, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Sería 4 entre C12, ¿sí? Perdón, estoy equivocado. Sería C3 entre C12, ¿sí? De esa forma, ahí con esta parte que está en azul, la vamos a dividir entre la celda, el contenido de la celda que está en rosa o rojo, ¿sí? Esa es la forma de ir calculando la frecuencia relativa, ¿de acuerdo?
Para que este valor no se mueva hacia abajo al copiar y pegar, se le pone a la fórmula entre la C y el 12 el signo de pesos, para inmovilizar la celda que está resaltada en rojo o rosa, ¿sí? Siempre se va a hacer eso. En cuestión de la frecuencia relativa, ¿verdad? Se va a hacer ese procedimiento de tal manera que no se mueva. Recuerden que se mueven sincronizadamente los datos cuando nosotros copiamos y pegamos una fórmula en Excel. Entonces hacemos esa operación y ya tenemos la frecuencia relativa. En el caso de la frecuencia relativa acumulada, el procedimiento es similar al de la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, vamos a repetir la primer celda, que vendría siendo la celda G3, ¿sí? Aquí en el primer valor usamos el comando repetir, lo que hay en G3 una sola vez, ¿sí? Y posteriormente, al resto de las frecuencias relativas acumuladas, vamos a dividir la frecuencia anterior a la frecuencia subsecuente, es decir, H3 más G4, ¿sí? Esas dos que están resaltadas se van a ir sumando, es decir, hacemos una suma en zigzag, ¿sí? O sea, aquí simplemente copiamos y pegamos. Y también cabe destacar que al final esta celda siempre deberá ser igual a 1, ¿sí? Si hay siempre. Si hay diferencias aquí, quiere decir que hicimos mal los cálculos. Bien, esta es la forma de completar la tabla de frecuencias, ¿sí? Este es el procedimiento, ya sea que lo hagan manual o lo hagan en Excel, deberemos tener este resultado en su trabajo. Muchas gracias. Creo que se grabó. Déjenme ver si se... Aquí.